¿Qué sucede cuando un régimen obsesionado con el control empieza a perder el control sobre lo único sin lo que la gente no puede vivir? Crisis alimentaria. La crisis alimentaria. Está empeorando. La guerra en Ucrania podría causar escasez mundial de alimentos. En plena guerra, la crisis alimentaria empeora. Los precios de productos esenciales como la leche, las papas y la mantequilla están subiendo rápidamente en Rusia. En Rusia, los precios de las papas aumentan mucho. Las agricultoras rusas culpan al aumento de los costos de producción como factores detrás del alza de precios. Rusia está claramente utilizando los alimentos como un arma. Alrededor de una cuarta parte de las rusas no pueden permitirse comprar comida. Eso está poniendo nerviosa a la gente. Rusia, que alguna vez fue una orgullosa potencia agrícola, ahora ve como sus campos de trigo se marchitan y su gente pasa hambre. No es solo por sanciones o la economía global, sino por un sistema mal gestionado que colapsa por sí mismo. Con los precios de los alimentos aumentando entre un 200 y un 300% en comparación con hace solo unos años, está claro que la búsqueda de poder de Putin les está costando a los rusos su próxima comida. Si nada cambia, el hambre y la inanición podrían destruir Rusia mucho antes de que lo hagan los drones de Zelensky. Empecemos con algo conocido: las papas. En Rusia no solo son alimentos, sino parte de la cultura. Como alimento básico, se usan en sopas, guisos y guarniciones. Siempre han estado disponibles y eran asequibles, pero el último año todo empeoró. El precio de las papas ha subido un 167% y en algunas regiones se están vendiendo por 3 veces lo que costaban el año pasado. No solo las papas, también el pan, la leche, verduras y casi todo lo demás. Los productos básicos han subido mucho de precio y en algunos lugares conseguirlos es ya un problema. A medida que los estantes empiezan a vaciarse, los mercados se están volviendo impredecibles. Una semana puedes encontrar productos frescos y a la siguiente ya no hay nada. Ese tipo de imprevisibilidad está empezando a afectar a los hogares en Rusia. El estrés está llevando a la gente a acumular provisiones cuando pueden, lo que solo empeora la escasez. Es un círculo vicioso de carencia que está devastando los estómagos rusos como una plaga. Los estantes están vacíos, los precios se están disparando y las familias se saltan comida solo para sobrevivir. Si crees que estas historias merecen ser vistas, dale like y suscríbete. Ayuda a que la verdad prevalezca sobre la propaganda y que más personas comprendan lo que sucede. ¿Por qué hay una crisis alimentaria tan grave en un país famoso por su agricultura? Bueno, han estado en juego varios factores. El primero de ellos es el cambio climático, un fenómeno que ha tenido un gran impacto en el sistema climático del país, introduciendo patrones negativos para los sistemas agrícolas de ahí. Las regiones del sur de Rusia, productoras de grano, están enfrentando sequías más largas y calurosas que han resultado en la pérdida de una cantidad significativa de productos. Al mismo tiempo, Siberia ha experimentado más inundaciones. Estos extremos no solo son inconvenientes, sino que también son perjudiciales. Los cultivos no crecen bien en condiciones inestables. El rendimiento de papa en Rusia cayó 12% recientemente, y la producción de trigo y verduras también disminuyó. Esos son malas noticias para los agricultores, y también son malas noticias para los consumidores. Menor oferta significa precios más altos. Y cuando esos precios suben en todos los ámbitos, no es solo un problema agrícola, es un problema nacional, uno que Putin se ha visto obligado a admitir que existe. Con el cambio climático ahora agregando un factor de imprevisibilidad a la ecuación, la agricultura se vuelve aún más difícil. Si los agricultores no confían en las estaciones, pierden dinero. El efecto es que si siembran menos, cosechan menos. La oferta disminuye y los precios suben. Pero el clima no es el único problema. Y esto no es solo una racha de mala suerte, es el resultado de una reacción en cadena que comenzó con la guerra y las sanciones. Cuando Rusia invadió Ucrania, la respuesta global fue rápida. Las sanciones fueron severas. Muchos piensan en bancos y petróleo al hablar de sanciones, pero también afectaron a la agricultura. Los países occidentales dejaron de vender herramientas, semillas y fertilizantes a Rusia, creando una brecha aún vigente. Rusia usaba semillas importadas de alto rendimiento para mejorar su producción agrícola. Sin ellas, los rendimientos bajaron, y sin equipo agrícola moderno, la agricultura se volvió más lenta y menos eficiente. Eso no es algo que se arregle de la noche a la mañana. Se necesitan años para reconstruir ese tipo de infraestructura. Mientras tanto, los agricultores están haciendo lo que pueden con lo que tienen, pero no es suficiente. Esto se nota por el fuerte aumento de los costos agrícolas en todos los aspectos. Los altos costos ponen a muchos agricultores en riesgo financiero. Los préstamos que se tomaron en años mejores ahora son impagables, ya que los ingresos de las cosechas más pequeñas no pueden cubrir los gastos.
Las granjas más pequeñas, administradas por familias, son especialmente vulnerables, y muchas se ven obligadas a vender tierras o cerrar por completo. Esas propiedades suelen acabar en agroempresas con vínculos políticos, concentrando el control del suministro de alimentos de Rusia en menos manos y más poderosas. Este cambio puede mantener algo de producción, pero vuelve el sistema más rígido y vulnerable ante problemas en grandes operaciones. Esto nos lleva de vuelta a una idea rápida. Si Rusia es una potencia agrícola, entonces debería estar preparada para este tipo de situaciones, ¿no? Esta es la parte de la crisis alimentaria de Rusia de la que no se habla mucho. Aún así, las reservas de grano del país son clave en este problema. Estas reservas se supone que deben ayudar en tiempos difíciles, como cuando las cosechas son malas o los precios se disparan. Básicamente, se supone que deben ayudar como ahora mismo. La idea es almacenar grano en abundancia y soltarlo cuando se necesita. Pero últimamente no ocurre así. En vez de usar las reservas para bajar precios y aliviar la escasez, el gobierno parece aferrarse a ellas. Algunos funcionarios locales dicen que han recurrido a las reservas para ayudar a sus regiones, pero informes independientes cuentan una historia diferente. Mucho de ese grano todavía está almacenado. Aún peor, parte de ese grano se está guardando para acuerdos de exportación vendidos a otros países para generar ingresos. Eso podría beneficiar la economía rusa en teoría, pero no ayuda a familias que luchan por pagar alimentos básicos como el pan. Esto pone al país en una situación difícil. Si el gobierno almacena el grano, asegura suministros futuros y obtiene divisas. Pero eso también mantiene altos los precios aquí y perjudica a la gente común. El pan subió de precio y muchas familias comen menos. Antes, cuando la situación empeoraba, el gobierno liberaba grano para calmar el mercado y demostrar atención a la población. Esta vez, eso no está sucediendo, o al menos no lo suficientemente rápido. La respuesta lenta plantea una pregunta más grande. ¿Qué está impulsando realmente estas decisiones? ¿Está el gobierno más enfocado en verse fuerte ante el mundo que en ayudar a su propia gente? Bajo el liderazgo de Putin, ha habido un cambio claro hacia el uso de los alimentos como una herramienta de poder. El grano ya no es solo grano, ahora es una herramienta de presión. El Kremlin puede usarlo para negociar, presionar o mejorar su imagen. Esa estrategia puede servir en política exterior, pero las familias rusas pagan el precio, la gente lo nota. Los agricultores, los dueños de tiendas y los ciudadanos comunes están empezando a preguntar por qué la comida se trata como una ficha de negociación en lugar de una necesidad básica. Y no se trata solo del grano. El sistema parece enfocado en el control y las ganancias, no en la justicia o el cuidado. El gobierno de Putin ha establecido un control férreo sobre el suministro de alimentos, y ese control está empezando a afectar a las personas equivocadas. La seguridad alimentaria es más que almacenar grano. Implica que las personas puedan comer y pagar lo necesario. Y confiar en que sus líderes los protegen. Pero esa confianza ahora se debilita. Y a menos que el gobierno pueda cambiar de rumbo, la crisis no solo será sobre la comida, también será sobre el liderazgo. Sigamos adelante. Otra razón del aumento de precios de alimentos en Rusia se resume en 3 palabras: combustible, transporte y guerra. Los precios del combustible subieron este año. El diésel, clave para agricultura y transporte, aumentó más del 11%. Cada rublo extra en combustible se traslada al consumidor. Por eso suben los precios, incluso de productos locales. Las refinerías también están cerrando debido a la escasez de equipos, y los subsidios gubernamentales destinados a estabilizar los precios han sido recortados. Los agricultores y camioneros están siendo afectados, y cuando suben los costos del combustible, cada parte de la cadena alimentaria se vuelve más cara. Eso aplica desde sembrar hasta entregar en tiendas. Incluso tras producir la comida, persisten los problemas. Moverla por todo el país se está volviendo un gran desafío, principalmente por el enorme tamaño de Rusia. Mira este mapa. Rusia depende de su gran red ferroviaria para transportar mercancías, pero esta está en fuerte declive. Por eso, la carga ha caído casi 2 años y cientos de miles de vagones están parados sin uso. Los trenes se retrasan o cancelan, dando prioridad a la carga militar sobre bienes civiles. Eso ha hecho que más alimentos se transporten por carretera, aunque no es bueno porque las carreteras de Rusia están en mal estado. Muchas carreteras rurales se desmoronan, retrasando entregas y aumentando costos. El transporte por carretera aumentó el año pasado, pero es menos eficiente y mucho más caro. Aparte de estos problemas, los ataques de Ucrania empeoran la situación. Drones y sabotajes han dañado camiones cisterna, trenes e infraestructura clave en Rusia. Esto ha interrumpido las cadenas de suministro y retrasado las entregas. El resultado de todo esto es lo que estamos viendo ahora. Los precios de alimentos suben rápido. Papas y pollo ya son inaccesibles para muchos rusos. Esto va más allá de un problema logístico.
Es una advertencia para atenderlos mientras aún se pueda. Aunque hemos estado hablando principalmente sobre los granos, las consecuencias de esta crisis no solo afectan los campos de cultivo. Productores de ganado y lácteos están igual de afectados. El costo del alimento para animales ha aumentado debido a la escasez de granos, obligando a muchos agricultores a reducir sus rebaños. En ciertas zonas, la producción de leche bajó mucho, haciendo que los precios suban más rápido que el pan o las papas. Las importaciones de Bielorrusia pueden cubrir parte de la escasez, pero con mayor costo y retrasos. La carne ya es un lujo en muchos hogares porque el pollo y el cerdo siguen subiendo de precio. Estos cambios en la dieta no solo tienen que ver con el gusto, también significan menos proteína, lo que tiene consecuencias reales para la salud a lo largo del tiempo. Además de todo esto, la inestabilidad del rublo ha empeorado las cosas, complicando aún más la capacidad de Rusia para alimentarse a sí misma. Cuando el rublo baja, suben los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque Rusia todavía depende de productos esenciales importados como fertilizantes, maquinaria e incluso empaques. Cuando el rublo se debilita, esas importaciones cuestan más. Y cuando los productores pagan más, bueno, las familias también. Ahora una barra de pan ya no es solo desayuno, es un lujo. Si te inquieta cómo la inteligencia artificial transforma trabajos, industrias, educación y economía, no eres el único. Un informe de la Universidad de Rutgers revela que 7 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos están preocupados por el uso de inteligencia artificial en decisiones laborales. 3 de cada 10 temen perder su empleo por la inteligencia artificial, incluso los expertos coinciden. Estudios indican que para 2030, la inteligencia artificial automatizará el 30% de los empleos y reemplazará al 44% de los trabajadores. Eso significa que tienes que poner atención si quieres evitar convertirte en una víctima. Por eso, recientemente hicimos un video en YouTube que explica lo que realmente está sucediendo detrás de escena y cómo las personas se están preparando no solo para sobrevivir, sino para beneficiarse de la revolución de la inteligencia artificial. Esto no se trata de ser programador ni de crear el próximo ChatGPT. Se busca identificar el verdadero potencial de la inteligencia artificial y cómo las personas la usan para lograr trayectorias profesionales más seguras actualmente. Si te sientes inseguro sobre el futuro, o simplemente tienes curiosidad sobre cuáles son tus opciones, mira ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta en pantalla. Aquí empeora. Documentos filtrados indican que el Kremlin planea imprimir más dinero. Parece una solución rápida, ¿no? Es como echar gasolina económica a un fuego ya encendido. Más rublos persiguiendo la misma cantidad de bienes significa inflación, rápida, brutal e implacable. Solo el año pasado, la oferta monetaria de Rusia se disparó casi una cuarta parte. La inflación ya está mordiendo al 9%. Si vuelven a presionar ese botón de imprimir, se acabarán los ahorros, salarios y comida de la gente. Esto no es solo mala política, es una crisis inminente que los rusos deben soportar. Si el rublo sigue cayendo y las imprentas operando, la crisis alimentaria empeorará y se descontrolará. Para millones de rusos, esto implica menos comida, más miedo y una sensación creciente de perder el control del futuro. Otro problema clave que alimenta la crisis alimentaria es que las granjas de Rusia se están quedando sin mano de obra. Las regiones agrícolas del país sufren la peor escasez de mano de obra desde la Segunda Guerra Mundial, ya que los jóvenes dejan las zonas rurales por las ciudades, la guerra o la inestabilidad económica. Solo quedan agricultores mayores, operaciones con poco personal y campos sin sembrar o cosechar por completo. Falta de trabajadores ralentiza la producción de alimentos en el campo y el problema sigue más allá de la granja. Las plantas de procesamiento batallan para hallar empleados. Las empresas lecheras, los molinos de granos y los empacadores de vegetales están aumentando los salarios solo para poder mantener sus puertas abiertas. Pero los salarios más altos significan mayores costos y esos costos se trasladan directamente a los consumidores. Los trabajos de transporte y almacén también están quedando vacantes, lo que causa retrasos y aumenta los precios de la logística. Cada trabajador que falta añade fricción a un sistema que ya está bajo presión. Esta escasez no solo es un problema de personal, también amenaza la seguridad alimentaria. Si faltan personas para cultivar, procesar y entregar alimentos, los estantes se vacían y los precios suben. Rusia ya está viendo que esto sucede. Si la crisis laboral continúa, la crisis alimentaria se agravará. Para millones de familias, esto implica menos opciones, presupuestos ajustados y miedo a que el sistema no se mantenga. No es solo una posibilidad. Ciudades como Moscú y San Petersburgo ya sienten la presión. Los efectos secundarios de la crisis alimentaria están llegando a casa. El pan, la leche, las papas, que antes eran productos básicos, ahora ponen presión en los presupuestos familiares. Las familias omiten comidas, reducen porciones y eligen opciones más baratas y menos nutritivas. Los bancos de alimentos están saturados.
Las filas aumentan cada semana. Detrás de cada rostro hay una historia de resiliencia y dificultad. También hay una brecha entre lo que dice el gobierno y lo que la gente ve. Los medios estatales a menudo pintan un panorama de estabilidad. Los informes resaltan éxitos y apoyo oficial, pero fuentes independientes narran otra versión. Muestran estantes vacíos, precios en aumento y una frustración creciente. Esa desconexión hace que la gente sienta que la están engañando, y cuando la confianza se rompe, es más difícil resolver los problemas. La crisis no impacta igual en toda Rusia. En las regiones rurales, donde las granjas están cerca, podrías pensar que la comida sería más barata y fácil de conseguir, cuando en realidad está ocurriendo lo contrario. Las malas carreteras, trenes deficientes y falta de combustible encarecen e inestabilizan el transporte de mercancías entre pueblos. Cuando la comida llega a estas comunidades, los precios pueden ser más altos que en Moscú. Algunas aldeas han regresado al trueque, intercambiando papas por harina o huevos por diésel. El efectivo solo no basta para obtener lo que se necesita. Con muchas personas lejos de la ayuda y organizaciones benéficas rebasadas, las donaciones se agotan y las redes de apoyo están al límite. La brecha entre ciudad y campo crece, dejando a las familias rurales más aisladas y dependientes de lo que cultivan o intercambian. Como resultado de eso, la frustración pública está aumentando. Pequeñas protestas están comenzando a surgir, no solo por la comida, sino por lo que su escasez simboliza. Cuando los estantes se vacían y suben los precios, eso sacude la vida cotidiana. No es solo hambre, es perder dignidad, temer no alimentar a tus hijos y perder control sobre lo más básico. Además del hambre, la crisis ya afecta visiblemente la salud pública. Con la carne, los lácteos y los productos frescos fuera del alcance por sus precios, las dietas están cambiando hacia opciones más baratas y menos nutritivas, cargadas de almidones y grasas. Médicos de varias regiones reportan más casos de anemia, deficiencia de vitaminas y retraso en el crecimiento infantil. Sus efectos no son inmediatos para todos, pero con el tiempo debilitan la fuerza laboral, elevan los costos médicos y reducen la calidad de vida. Estos cambios son más difíciles de revertir que la inflación, ya que afectan la salud incluso tras la recuperación económica. Lo más preocupante es que Rusia ya ha estado aquí antes. En el pasado, la Unión Soviética pasó décadas luchando contra la escasez de alimentos, y las consecuencias fueron graves. Desde la hambruna de los años 30 por la colectivización forzada, hasta el racionamiento y filas de los 80, la inseguridad alimentaria fue constante. La planificación centralizada no igualaba oferta y demanda, desmotivaba a los agricultores y los sistemas de distribución no eran eficientes. En los últimos años soviéticos, los estantes vacíos, la inflación y la frustración pública aumentaban. Esa historia no es solo un recuerdo, es una advertencia. Si no se aborda el desequilibrio entre la producción agrícola y las necesidades de la población, la crisis se agravará. En aquel entonces, la escasez de alimentos ayudó a erosionar la confianza en el sistema soviético. No solo era hambre, también dignidad, control y supervivencia. Y ahora, con la inflación en aumento y los estantes vaciándose, los mismos riesgos están reapareciendo. Si Rusia no cambia de rumbo, podría encontrarse repitiendo un capítulo que pensaba que ya había cerrado. El gobierno ya respondió, y una de sus principales acciones fue implementar controles de precios. Funcionarios redactan leyes para limitar el costo de productos esenciales como leche, huevos, papas y azúcar. El plan es establecer precios con contratos largos entre productores y minoristas, limitando la frecuencia de cambios. También se evalúa crear un corredor de precios, fijando mínimos y máximos para la mayoría de productos básicos. El objetivo es frenar la inflación. Pero los productores ya están mostrando resistencia, advirtiendo que los precios fijos podrían hacer que la agricultura y la producción de alimentos no sean rentables. Cuando los precios están limitados, esos mismos productores pueden dejar de vender. Si eso sucede, la oferta podría reducirse y podrían producirse escaseces. También podría llevar a la creación de mercados negros, un concepto del que hablaremos más adelante. Para llenar esos vacíos, Rusia también está recurriendo a importaciones de naciones amigas. Bielorrusia sigue siendo clave en lácteos y carne, mientras China y Turquía aportan verduras, frutas y aves. Estas asociaciones alivian la presión, pero son limitadas. Los problemas de la moneda rusa hacen que las importaciones sean más caras, y las interrupciones en el transporte, especialmente por los ataques de Ucrania a la infraestructura, hacen que las entregas sean impredecibles. El gobierno considera las importaciones una solución temporal mientras busca algo permanente. Ese plan se llama sustitución de importaciones, y busca producir más en el país y depender menos del extranjero. Construir un sistema alimentario autosuficiente toma tiempo e implica inversión, capacitación e infraestructura. Rusia ha avanzado en producir carne y queso, aunque los resultados son diversos. Muchos sustitutos locales son de menor calidad o más caros.
Los intentos de recuperar la independencia agrícola siguen siendo insuficientes por la falta de equipo y semillas sin resolver. El gobierno también está reduciendo las tasas de interés y ofreciendo subsidios a los productores, con la esperanza de aumentar la producción. Con la inflación al alza y la frustración pública, estas medidas podrían no bastar. Si no se restablece pronto el equilibrio entre oferta y demanda, la crisis podría agravarse y la presión sobre el Estado crecerá. Como mencioné, al subir los precios y vaciarse los estantes, el mercado negro en Rusia crece silenciosamente. Lo que era una solución temporal se vuelve un sistema paralelo. Varias escaseces no solo son por clima, guerra o sanciones, sino también por robo y corrupción. Los productos subsidiados suelen desaparecer antes de llegar a las tiendas, pese a que deberían mantener precios bajos. En algunas regiones, los funcionarios locales o los contratistas de transporte desvían estos productos para venderlos de manera privada a precios más altos. Estas prácticas alimentan el mercado negro y erosionan la confianza, ya que la gente ve que la ayuda gubernamental se desvía para lucro. Para quienes ya batallan para comprar comida, pensar que la ayuda es robada solo aumenta su ira y resentimiento. Estos canales generan una economía subterránea creciente, donde productos como queso, carne y comida para bebés se venden sin registro y a menudo más caros. Sin las restricciones de la supervisión estatal, el auge del mercado negro no busca solo ganancias, sino sobrevivir. Mientras los supermercados no se abastecen bien y los controles de precios vuelven poco rentables las ventas legales, los vendedores buscan alternativas para sobrevivir. Los compradores también se adaptan. Casi un tercio de los rusos compra productos de contrabando o falsificados. Y no se trata solo de comida. Cosméticos, electrónicos y artículos para el hogar están inundando los mercados informales, pero la comida es el centro de todo. Cuando la gente no encuentra lo que busca en canales oficiales, va a donde sí puede. Este cambio implica riesgos, ya que los productos del mercado negro no están regulados y su calidad varía. Además, perjudica a negocios legales, reduce ingresos fiscales y distorsiona la oferta y demanda reales. A largo plazo, esto empuja a Rusia hacia una economía más inestable e informal. Y si la crisis alimentaria continúa, este sistema clandestino solo se hará más fuerte, dificultando que el gobierno recupere el control y que las familias confíen en lo que tienen en su mesa. La crisis alimentaria de Rusia ya no es solo un problema interno, sino una falla global con consecuencias que van más allá de sus fronteras. El camino a seguir depende no solo de la política interna y los rendimientos de las cosechas, sino también de la posición de Rusia como uno de los mayores exportadores de grano del mundo. En el mejor de los casos, el país logra una temporada de cosecha sólida a pesar de los recientes contratiempos. Precios del combustible estables, mejor logística y reanudación de importaciones agrícolas por rutas alternativas. Si estas condiciones se alinean, Rusia podría mantener un nivel respetable de exportaciones de grano, ayudando a aliviar la presión en los mercados globales. África, Medio Oriente y partes de Asia que dependen del trigo ruso se beneficiarían de precios estables y suministro continuo. Esto también mantendría una de las principales fuentes de divisas de Rusia, que generaba miles de millones al año antes de la crisis. El peor escenario ya ocurre en partes del país. La producción de grano ha caído drásticamente debido al mal clima, la escasez de semillas y las limitaciones de equipo. Los volúmenes de exportación están disminuyendo rápidamente. Si sigue esta tendencia, Rusia podría dejar de ser uno de los principales proveedores mundiales. Eso causaría conmociones en los mercados internacionales. Los países que dependen del grano ruso podrían sufrir alzas de precios y problemas de suministro. El fin de los acuerdos cooperativos de exportación y la guerra ya afectan la seguridad alimentaria mundial. Si la producción rusa baja y las exportaciones ucranianas siguen limitadas, podría repetirse el pánico por el grano de conflictos previos, pero ahora con menos redes de seguridad. El resultado más probable está entre ambos. En Rusia, los precios siguen altos y la comida escasea en algunas zonas. La frustración pública hierve, especialmente en las regiones donde los subsidios y las importaciones no llegan. A nivel global, los precios del grano se mantienen elevados. Puede que no lleguen a niveles de crisis, pero siguen siendo lo suficientemente altos como para poner presión en los presupuestos de los países vulnerables. Rusia continúa exportando, pero con menos volumen y retrasos. La especulación y cobertura financiera en mercados globales aumentan la volatilidad y dificultan que los países pobres planifiquen y compren grano. El uso de los alimentos como presión geopolítica persiste, y la incertidumbre sobre la producción agrícola rusa desestabiliza el comercio internacional. Esta crisis va más allá de papas o pan. Afecta la estabilidad diaria en Rusia y tiene repercusiones globales. La inflación alimentaria está profundamente entrelazada con la guerra, las sanciones y la dinámica del comercio global.
Está determinada por decisiones tomadas en Moscú, Bruselas e incluso Washington, y se siente en las cocinas desde Harare hasta El Cairo. Las exportaciones de grano de Rusia no son solo un activo nacional, son un salvavidas global. Cuando fallan, las consecuencias trascienden fronteras. La comida ha sido históricamente un catalizador de cambio en Rusia. El pan y las papas no solo han alimentado, también impulsaron revoluciones y marcaron rupturas del contrato social. Si la crisis actual provoca una verdadera transformación, depende de lo que suceda a continuación. Con una acción decidida del gobierno, es posible estabilizar los mercados nacionales y globales. Si falla, las consecuencias podrían ser graves. Y no solo para los rusos. Para muchas familias, esta crisis no es política, es personal. Es la madre en Kazán que sacrifica su cena por sus hijos, o el pensionado en Volgogrado que debe elegir entre comida y medicinas. Es el agricultor en Krasnodar que ve cómo el grano se pudre en los silos porque no hay combustible para transportarlo. Estas historias no aparecen en los titulares, pero definen el momento. Nos recuerdan que tras cada tonelada de grano, índice de precios y cifra de exportación, hay vidas transformadas por el costo de los alimentos.